Hace 2 años me diagnosticaron melanoma, cáncer. Fue el diagnóstico más inesperado del mundo. En un momento estuve preocupado por mi trabajo, mis hijos, mi esposa, por arreglar el fregadero de abajo, por poner un nuevo piso en el patio trasero. Pero cuando me dieron el diagnóstico, todo cambió. Cambió mi perspectiva sobre lo que importaba. Lo cual fue bueno y es lo que debería pasarle a cualquiera que reciba un diagnóstico de cáncer. Se analizaron las opciones, se investigaron los planes y los tratamientos. Trabajamos con los médicos y escuchamos todo lo que tenían que decir. Por solidaridad, decidimos no decirle nada a nadie. Al menos no de momento. Todavía estaban haciendo pruebas para verificar la gravedad y determinar la etapa exacta. No era superficial, dijeron, pero todavía faltaban determinar otros factores. Así que esperamos hasta saber exactamente a qué nos enfrentábamos. Beth estaba más asustada que yo, lo cual era comprensible. Pase lo que pase, ella tendría que intervenir y hacerse cargo de la familia. Ya sea que yo falleciera o que estuviera demasiado débil por los tratamientos, ella tendría que cuidar de mí y de nuestros 2 hijos. Además del trabajo y los ingresos. Nuestros padres se ofrecieron a ayudarnos en todo lo que pudieran, pero yo sabía que mis padres no estaban muy bien económicamente ni tenían mucho tiempo. Ambos trabajaban a tiempo completo para pagar la hipoteca casi completa y cuidar de la casa que se estaba cayendo a pedazos. Yo no tenía ni idea de la situación de sus padres. Entonces llegó el peor día de la vida de Beth, y el segundo peor día de la mía. El diagnóstico completo. Los médicos pasaron meses tratándome mientras me hacían pruebas y punzadas en el cuerpo. Habían llegado a un consenso total. Moriría en el plazo de 1 año. El cáncer se había extendido demasiado como para que pudiera recuperarme del todo. Podrían prolongar mi vida con tratamientos, tal vez incluso más allá de ese año, pero no mucho. Iba a morir, y ninguna cantidad de dinero, ruegos o llanto podrían detenerlo. Beth y yo tuvimos una pelea ese día. Sabía que no debía haber expresado mi opinión, pero lo hice de todos modos. Sugerí que no gastáramos ni un centavo más en el tratamiento. Deja que suceda lo inevitable y manténme cómodo. No quiero que te ahogues en deudas después de que yo muera. Beth se negó, dijo que estaba siendo irracional y que debíamos gastar cada centavo que tuviéramos para prolongar mi vida lo más posible. Yo soy religioso y ella no, si esa es una explicación. Fue una pelea muy fea. Nos reconciliamos cuando ella se despertó sollozando y tuve que abrazarla. Acepté pagar los tratamientos para prolongar mi vida. Después de todo, ella sufriría más que yo. Al menos podía darle más tiempo. Esa no es la parte de terror de esta historia. Si lo fuera, muchas otras personas podrían publicarla aquí. No, el cáncer hizo que la familia saliera de la nada. Todos nos enviaron mensajes en Facebook, pidiendo disculpas por mi condición y haciendo promesas vacías de ayuda. Aparentemente, nuestros padres habían dejado pasar la noticia. Terminé dejando de usar Facebook. No tenía sentido verlo todos los días. Comencé un tratamiento que me hizo cada vez más débil e irritable. Odiaba verme a mí mismo enfadándome con Beth por algo tan simple. No podía evitarlo y solo podía observar desde dentro de mi mente cómo su alma era aplastada. Me arrepentí de haberle permitido gastar dinero en tratamiento. El peor día de mi vida ocurrió cuando Beth me trajo el desayuno a la cama. Uno de los chicos había dejado sus carritos de juguete en el suelo y ella se resbaló. La bandeja se vació en mi regazo, junto con la tetera de café. Grité, chillé y maldije. Dije cosas de las que me arrepiento todas las noches. Beth lloró durante días por mi enojo. El peor día de mi vida fue cuando Beth empezó a resentirme. Fue un cambio visible desde que grité. Todo se había ido acumulando y esa discusión había roto el dique. Ella apenas sonreía y no me miraba a los ojos con frecuencia. Me consumía en la cama, pagando tratamientos que solo prolongaban lo inevitable. Repito, este no es el horror de la historia. Sí, es terrible, pero la historia de mi papá es el verdadero horror. Apareció en la casa sin previo aviso. Tenía más de 90 años y todavía podía caminar. Tuvo que tomar un taxi para ir a cualquier parte o convencer a un familiar para que lo sacara del asilo de ancianos, pero estaba relativamente funcional. Beth lo acompañó a mi habitación y nos dejó solos. No se quedaba mucho tiempo en la habitación en estos días. He oído que me vas a pegar hasta la tumba, dijo papá sonriendo. Su mano, temblorosa por la edad, cayó sobre una de las mías. Su piel parecía cuero fino, adherida a su esqueleto por meros hilos. La piel de sus brazos le colgaba como globos desinflados. Me pregunté si mi cuerpo llegaría a ese punto. ¿Qué aspecto tendría mi cuerpo cuando estuviera muerto? Tal vez lo haga, respondí en tono de broma. Espero que estés listo para ser uno de los portadores del féretro. Se rió a carcajadas. 2 personas que sabían que estaban cerca de morir bromeando al respecto como si no fuera nada. Me sentí bien. Por primera vez en mi vida, sentí una afinidad con mi abuelo. ¿Cómo te sientes hoy?
Preguntó, acercando la mecedora que Beth solía usar para mecer a los niños hasta que se durmiera. Estás débil, pero eso es lo que pasa todos los días, dije. ¿Pero aún sigues en pie? Sí, temo el día en que me tengan que dejar en cama, dijo en voz baja. Sus ojos vagaron por el suelo durante unos minutos. No dije nada. Nos quedamos sentados allí, mientras los segundos que nos llevaban hacia la muerte pasaban dolorosamente. Tengo que pedirte un favor, dijo al fin. La mirada de papá se apartó lentamente de la ventana, como si tuviera que obligarse a mirarme. Eso es nuevo, normalmente la gente me pregunta si necesito algo. Sí, bueno, soy viejo y no puedo permitirme el lujo de no ser franco. Eso me hizo recordar mis discusiones con Beth. Había sido franco. Podía permitirme suavizar mis palabras. Valdría la pena. ¿Cuál es el favor? Tragué saliva. Su mano permaneció sobre la mía y la apretó levemente cuando habló. Es una petición extraña. Debería contar la historia antes de hacerla. ¿O preferirías escuchar la naturaleza del favor? Quiero escuchar el favor primero, insistí, sintiéndome un poco molesto porque seguía alargándolo. Quiero que te incineren, soltó. Me quedé con la boca abierta. ¿Qué? Soy católico y se me había ocurrido la idea de la cremación, pero siempre me había negado rotundamente. El entierro era sagrado. Quiero que te incineren, repitió con diferente énfasis. Pero es contra la iglesia, comencé. No, no lo es. Desde los años 60 se permite la cremación, siempre y cuando se respeten ciertas reglas. Sé lo devoto que eres, así que lo he comprobado. Lo miré desconcertado. Estaba demasiado sorprendido como para decirle que se fuera. En mi silencio, él continuó. Te incinerarán, te colocarán en una urna con todas tus cenizas en un mismo lugar y te he comprado un lugar en un cementerio. En Sibiu, mi ciudad natal. Estarás junto a mi esposa y, eventualmente, junto a mí. He comprado lugares para todos los niños y sus hijos. Recordé mi pelea con Betty y decidí tragarme mis gritos. Apreté los dientes automáticamente. Quiero que me entierren como es debido. No quiero, tuve que tragar saliva y aclararme la garganta. No quiero arruinar mis posibilidades de ir al cielo. He consultado con la iglesia y me he asegurado de que todo se hará dentro de las normas. Tus cenizas no serán esparcidas y se dejarán en un lugar sagrado. Será como si te enterrara. Entonces, ¿por qué? Esa es la parte de la historia, dijo en voz baja. Papá se volvió hacia la puerta para asegurarse de que todavía estuviera cerrada. ¿Te acuerdas de tu abuela? Mamá. Bajé la cabeza, sintiéndome avergonzado de hablar de su esposa muerta. De mi abuela muerta. Fragmentos, admití. Él asintió. Tenías 8 años cuando ella falleció. Es comprensible que no recuerdes mucho de ella. Murió de un ataque al corazón una noche durante la cena. Muy repentinamente. Sin signos ni síntomas. La ambulancia la llevó rápidamente al hospital y allí fue donde falleció. Estaba devastado. Tan repentina. Recuerdo que pensé, no puede morir, compré entradas para el Rey León para el mes que viene. Estaba en estado de shock absoluto. Eso me deprimió. Papá, lo siento mucho, dije, apretando su mano que permanecía sobre la mía. Su cabeza se inclinó un poco en señal de reconocimiento. Nos llevó 3 días tener todo listo. La planificación del funeral fue terrible, el discurso fue terrible e incluso la gente fue terrible. Muy pocos entendieron. Solo uno de mis amigos tenía un cónyuge fallecido, así que ninguno de ellos realmente entendió. Yo estaba solo. Después de enterrarla, me quedé deprimido por la casa durante unos días, sin saber qué hacer. Ni siquiera podía lavar los platos sin preguntarme qué sentido tenía. Estaba en un lugar oscuro y terrible, Joseph. Me miré las manos y respiré profundamente para no llorar. Las piernas me empezaban a dar calambres de nuevo, así que me acomodé. Papá me ayudó. Una vez que me acomodé, continuó. Era de noche, 4 días después de enterrar a Melinda. Estaba despierto en la cama cuando oí que se abría la puerta de entrada. Ni siquiera me molesté en levantarme. Si un ladrón venía a robarme mis cosas, que lo hiciera. Si planeaban matarme a mí también, no me importaba. Los oí subir las escaleras silenciosamente, escabulléndose. Cerré los ojos para al menos fingir que dormía y los oí entrar. Me incliné hacia adelante con el corazón palpitando con fuerza. Abrí los ojos cuando sentí un beso suave en la mejilla. Joseph, ella estaba allí. Melinda había vuelto a casa. Me encontré luchando por levantarme de la cama mientras ella estaba allí mirándome. Estaba completamente inmóvil y sus ojos eran brillantes e inteligentes. La última vez que había visto sus ojos, estaban vacíos. Muertos. Ahora, estaban vivos con un color brillante e inteligencia. Grité su nombre, corrí alrededor de la cama para verla. Se detuvo un momento para secarse los ojos. Era un fantasma, pensé automáticamente. Y entonces nos abrazamos, continuó. Entrecerré los ojos con incredulidad.
Al principio, pensé que era un espíritu, un fantasma, dijo papá, haciéndose eco de mis pensamientos. Pero estaba físicamente allí. La abracé y la besé, y ella hizo lo mismo. Estaba allí, Joseph. No dijo una palabra y no tenía por qué hacerlo. Llegamos a la cama y estaba muy emocionado de verla. No especificaré detalles, por tu bien. Pero regresó. Él levantó la mirada y encontró mis cejas fruncidas y mi expresión confusa. Lo que les estoy contando es muy real, insistió. No lo estoy inventando ni lo he imaginado. Tengo pruebas. Muéstramelo, dije escépticamente. Al final lo haré, me aseguró. Cuando me desperté, esperaba que se hubiera ido. Esperaba que fuera solo un producto de mi imaginación. Un espectro en forma física. Pero ella estaba allí en la cama conmigo, observándome. La emoción me invadió de nuevo y ella me abrazó felizmente una vez más. Nunca me he sentido tan feliz como en ese momento. El momento después de perder la vida, la recuperas de nuevo. Por desgracia, fue solo temporal, suspiró. Traté de preguntarle qué había pasado. Le recordé que la había enterrado y le pregunté cómo había salido, cómo había llegado a casa. No me respondió, se limitó a mirarme con una expresión de felicidad. Fue como si no hubiera oído ni una palabra de lo que dije. Fui al cementerio ese día y la llevé conmigo. Mi lógica empezó a funcionar de nuevo y se me ocurrieron respuestas. Tal vez habíamos enterrado el cuerpo equivocado. Tal vez ella nunca había muerto en el hospital en primer lugar. Tal vez era la esposa de otra persona enterrada con el nombre de Melinda. Hablé con el director del cementerio y le presenté a mi esposa. Él no había visto el cuerpo de mi esposa ni había estado en el funeral, así que no tenía idea de cómo era. Pero era absolutamente escéptico. Le dije que en su tumba estaba enterrado el familiar de otra persona, pero me dijo que era imposible. Le insistí en que desenterrara el ataúd y determinara quién estaba realmente enterrado allí, pero se negó. Me enojé y grité, tratando de reiterar mi punto, pero él negó con la cabeza y nos dijo que no había nada que pudiera hacer. Me fui muy enfadado. Curiosamente, estaba más molesto que otra persona no viera el cuerpo de su familiar que cualquier otra cosa. Melinda intentó consolarme mientras volvíamos a casa en coche, pero me negué a dejarlo caer. Tu madre me llamó para ver cómo estaba. El teléfono sonó poco después de que llegáramos a casa. Le conté la increíble noticia, pero, naturalmente, ella tampoco me creyó. Le dije que fuera en coche a verla por sí misma. En aquel momento, yo vivía en la vieja, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? La casa con la escalera de medio piso. Asentí, recordándolo y de repente me sentí muy interesado en que pudiera haber una manera de confirmar su historia a través de mi madre. Ella hizo el viaje mientras yo preparaba la cena. Cuando llegó, no pudo salir del auto. La puerta no estaba rota ni nada, simplemente se detuvo. Vi que sus ojos se encontraron con los de Melinda y ni siquiera pudo abrir la puerta porque estaba abrumada. Es comprensible, después de enterrar a tu propia madre. Ni siquiera entró. Me dijo que subiera al auto y la acompañara. Empecé a hacerlo y traje a Melinda, pero ella dio marcha atrás y se fue. Estaba confundida, pero lo atribuía a su dolor. Llamó un minuto después, mientras conducía, y me dijo que me fuera sin Melinda. Le pregunté qué me pasaba, pero se negó a decírmelo. Le dije que por favor volviera a casa y que Melinda la extrañaba, pero colgó. Durante todo el tiempo, Melinda me acarició la espalda como si me estuviera consolando por todo el dolor de su muerte. Se limitó a sonreír cuando traté de decirle que su propia hija no vendría. Pensé que eso significaba que lo entendía. Papá se tomó un descanso, tragó saliva y respiró profundamente. Me di cuenta de que tenía los pulmones cansados de hablar. Los míos se pusieron igual después de un rato. ¿Necesitas un poco de agua? Pregunté. Él negó con la cabeza. Estuve 3 días con Melinda. Nos quedamos en casa y cociné todas sus comidas favoritas. Pensé que el ataque cardíaco le había quitado el apetito, porque no comía nada. Ninguna pregunta la hacía hablar conmigo. Empezó a preocuparme que no hablara. Recuerdo que pensé, no tuvo una convulsión ni un aneurisma, ¿por qué no habla? Me pregunté si su cerebro estaba dañado de alguna manera o si simplemente había elegido no hablar. Conseguí una cita con el médico, pero nunca pude llevarla allí. ¿Murió, otra vez? Pregunté con cautela. Él suspiró. Tu padre vino a visitarnos 3 días después de que tu madre llegara y se fuera. Me sorprendió mientras yo estaba haciendo jardinería y Melinda estaba adentro leyendo un libro. Me asustó porque dejó su auto en la calle y caminó por la entrada. Dijo que teníamos que hablar y me levanté para sacudirme el polvo. Tu padre me dijo que lo acompañara porque tenía algo que mostrarme. Le pedí que me diera un minuto para ponerme los zapatos adecuados y llevar a Melinda conmigo. Tenía miedo de dejarla sola por mucho tiempo, como puedes comprender. En lugar de explicarme, tu padre me agarró de la muñeca y prácticamente me arrastró hasta el coche. No grité ni me resistí, estaba confundido.
Me abrochó el cinturón y nos fuimos. Recuerdo que conducía de forma bastante errática, mirando el espejo retrovisor cada pocos segundos. Parecía ansioso, pero no respondió cuando le pregunté qué me pasaba. Entramos al cementerio y comprendí que se trataba de Melinda. Uno podría pensar que después de una sola visita no recordaría dónde estaba su tumba, pero sabía exactamente dónde se detendría él. Había 4 personas paradas alrededor de su tumba. Arthur me sacó del auto y me llevó hasta el grupo. El grupo estaba formado por 2 policías, el director del cementerio y tu madre. No lo vi hasta que me acerqué y ellos se hicieron a un lado. El ataúd de Melinda había sido sacado del suelo y había un montón de tierra recién removida junto al agujero. ¿Es usted el señor Bradley Duncan?, preguntó el director del cementerio cuando nos acercábamos. Sí, te conocí hace unos días, comenté. Él asintió. Veo que seguiste mi consejo. ¿Quién fue enterrado? Todos guardaron un silencio incómodo. Tu madre miraba al suelo. Tu padre la observaba con preocupación. No había nadie, dijo finalmente el director. Me confundí y me abrí paso entre todos ellos. Llegué al otro lado de la tumba y levanté la tapa del ataúd. Vacío. La almohada todavía estaba allí, pero el ataúd parecía no haber sido usado, salvo por algunas migajas de tierra que se habían colado en el interior. No entiendo, comencé a repetir mientras bajaba la tapa. Esta vez, uno de los policías se acercó y me dijo que la fosa había sido encontrada esa mañana con la tierra amontonada y una pala al lado. La fosa estaba entreabierta y con un poco de tierra dentro. Me preguntó con una pregunta apenas velada si sabía algo al respecto. La pregunta encubría una acusación. No pude haber sido yo, les aseguré, porque Melinda había estado en casa durante varios días. Ella daría fe de que no me había ido la noche anterior y que estuve en casa toda la mañana. Los agentes me señalaron la ropa sucia, a lo que respondí que había estado haciendo jardinería. Arthur, para su crédito, confirmó que había estado haciendo jardinería cuando llegué. El momento más desgarrador fue cuando tu madre, tratando de no llorar, me preguntó sin miramientos si yo había desenterrado el cuerpo de su madre y me lo había llevado. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que creían que había hecho. Les dije que podía demostrar que Melinda nunca había sido enterrada. Podía demostrar que estaba viva y bien. En caravana, regresamos a mi casa. Arthur y tu madre iban en el coche conmigo, y un coche patrulla detrás. Tu madre y tu padre no paraban de mirarse y yo intentaba entender qué estaba pasando. Laurel, cariño, ¿viste a tu madre? Nunca la enterraron. ¿Está viva?, le insistí. Ella se negó a responder y se limitó a apretar la mandíbula. Entramos en la entrada y todos salieron. Me dijeron que me quedara fuera con uno de los oficiales mientras el otro revisaba la casa. A tu madre y a tu padre también les dijeron que se quedaran afuera. Esperamos un rato hasta que el primer oficial regresó. Dijo que no había nadie en casa. Expresé mi confusión y corrí hacia la casa. Arthur y tu madre me siguieron preocupados. Los oficiales entraron detrás también. Melinda debió haber apagado todas las luces y cerrado todas las persianas, porque estaba muy oscuro adentro. Salimos por la puerta de entrada y entramos a la sala de estar. Al sentir unos dedos en la nuca, me sobresalté y casi me salgo del cuerpo. Cuando me di la vuelta, era tu madre. Me susurró que me diera la vuelta para poder ver. Alguien encendió la luz del pasillo y ella me hurgó en el cuello. Le pidió a Arthur que echara un vistazo y él respiró profundamente. Pregunté qué pasaba, pero me interrumpió un objeto que se cayó al suelo en el pasillo. En el dormitorio. Vi que el oficial que se había quedado afuera intercambiaba una mirada con el primer oficial. El que había entrado en la casa le aseguró al otro que no había nadie en casa. Recuerdo que dije con mucha seguridad: tranquilos todos, les dije que Melinda está en casa. En ese momento todo se volvió un infierno. Una figura salió corriendo del dormitorio, pero de pie como un animal. Todos gritaban mientras corría hacia nosotros por el pasillo. La única luz que había sobre ella oscurecía su rostro y hacía que sus movimientos parecieran antinaturales. Escuché un silbido y luego mis oídos explotaron. Me tomó un momento darme cuenta de que ambos oficiales habían comenzado a dispararle. Retrocedió, pero solo por un segundo. Vi a los policías gritar algo y usar una mano libre para empujarnos a todos hacia atrás. Intenté gritarles que dejaran de disparar porque podrían alcanzar a Melinda, pero en ese momento supe que yo estaba equivocado y que había estado equivocado todo el tiempo. Durante esos primeros e intensos segundos, pensé que alguien o algo más había entrado en la casa, pero otra mirada atenta a la cosa que se arrastraba hacia nosotros me indicó que era Melinda. Lo era y no lo era. Los disparos no hicieron nada, ni siquiera había agujeros en su cuerpo. Caí sobre el sofá y terminé rodando por el suelo. Tu madre gritó e intentó ayudarme a levantarme. Los 2 policías formaron una barrera entre nosotros y el cuerpo. Tu padre había desaparecido de alguna manera. Todos gritaban, pero mis oídos seguían zumbando.
Y de repente, desde la cocina, tu padre saltó por la puerta y aterrizó sobre Melinda. Vi que tenía la boca abierta y que giró la cabeza para ver que la había agarrado. Fue entonces cuando vi los colmillos. 2 colmillos de 30 centímetros de largo que pasaron de ser dientes a ser como puntas de aguja. Como un tigre dientes de sable. El tiempo se congeló para mí en ese instante cuando vi a Melinda como era ahora. El tiempo pasó cuando Arthur le clavó el cuchillo de carne en la espalda. El resultado fue instantáneo. Recuerdo que pensé que lo enojaría si lo apuñalaba, pero en lugar de eso, cayó como un cadáver. Los oficiales siguieron gritando, creo, y haciendo movimientos salvajes con sus manos libres. Arthur se puso de pie y tropezó hacia atrás en el suelo, pero se apresuró a retroceder contra la puerta principal, dándole la espalda. Melinda no se movió. Yo no me moví. Arthur fue quien se levantó y pateó el cuerpo, para gran temor de los policías. Pero estaba muerto. Estaba entumecida y tu madre me sostuvo la mano durante las siguientes horas e incluso días. Los policías se turnaban para vomitar. Cuando recuperé la audición, pude oírlos preguntarse en voz alta qué debían hacer. Una mirada al nuevo rostro de Melinda les dijo a todos que no era humano. Todavía no sé cómo lo resolvió Arthur. Habló con los dos durante un rato en el dormitorio. Después de unos minutos, ambos se fueron. Evitaron el contacto visual con el cuerpo cuando pasaban. Uno de ellos me miró al salir, luego la puerta se cerró de golpe. Arthur y tu madre hablaron y a mí me llevaron a tu casa durante los siguientes días. Arthur se quedó en la mía. Al cuarto día, justo cuando yo había decidido fingir que Melinda había muerto el día adecuado, tu padre llegó a casa. Pasó junto a tu madre y se arrodilló frente a mí. Dijo algo así como esto: no lo entiendo todo, papá. Tal vez pienses que sí, pero en realidad no es así. Hice conjeturas fundamentadas, nada más. No sé qué le pasó a tu esposa ni cómo. Pero creo que resolví el problema. Sacó un pequeño frasco con una cadena y me lo entregó. Respiró hondo unas cuantas veces antes de volver a hablar. Estas son las cenizas de su corazón. El resto de ella está en una urna. Compré un espacio en tu ciudad natal para guardar sus cenizas. En una semana, las llevaré allí para que las guarden. Pero dejé estas para que las guardes. Si no las quieres, las pondré con el resto. Yo tomé esas cenizas, Joseph, dijo papá, apartando su mano de la mía. Mis palmas sudaban por su historia. Se quitó una cadena del cuello y la levantó por encima de su cabeza. Colocó el pequeño frasco de vidrio en mi palma. Estaba lleno de arena negra, pero las formas irregulares y la forma en que se adhería al vidrio me indicaron que, en efecto, eran cenizas. Los he conservado desde entonces y he hablado cada vez más con tu padre sobre lo que pasó. Me dejó mirar el frasco durante unos minutos, mientras lo asimilaba todo. Cuando terminé, se lo devolví. Se lo colocó de nuevo con seguridad alrededor del cuello y lo metió debajo de la camisa. Cuando tu madre vino a verme aquel día, lo supo. Sabía que no era Melinda. No sé cómo lo supo y yo no, pero lo supo. Y cuando se lo contó a Arthur, él no le creyó. Pero ella estaba tan conmocionada y tan molesta que después de unos días, él decidió hacer algo al respecto. Algo ilegal. Desenterró el ataúd de Melinda y lo encontró vacío. Usó mi pala para desviar la culpa y lo utilizó como excusa para investigar. La noche que desenterró el ataúd, se quedó despierto y buscó similitudes en internet. Cuando encontró las leyendas, mi herencia confirmó que debían ser ciertas. Los Strigoi. ¿Has oído hablar de ellos? Negué con la cabeza. El mito de los Strigoi proviene de Rumanía, nuestro país de origen. Son la base de muchos mitos relacionados con los vampiros. Fue entonces cuando me reí. Durante todo ese tiempo, él solo había estado contando una historia. Su expresión reflejaba dolor y de inmediato me arrepentí de haberme reído. Pero era demasiado tarde. Mi risa lo había apagado. Inconscientemente, se abrochó el botón superior para ocultar aún más las cenizas. Quiero que te incineren para que el mito de los Strigoi siga siendo así, dijo bruscamente. Te pido que lo incluyas en tu testamento. Tengo pruebas de lo que le pasó a tu mamá. Tengo las mordeduras para demostrarlo, Joseph. Suspiró y se puso de pie. Gracias por al menos escucharme. Papá, espera, dije sintiéndome terriblemente culpable. Entiendo, piensas que es solo una historia. Lo entiendo. Se dirigió a la puerta y la abrió. De pronto me sentí débil y no pude ni quise protestar por su permiso. Solo debes saber, Joseph, que ya sea que le digas a tu esposa que te incinere o no, lo haré. Cerró la puerta más rápido de lo que yo podía reaccionar y me quedé sola en mi habitación mientras el sol empezaba a ponerse. La habitación se sentía mucho más fría que antes. Me quedé despierta durante horas, contando la historia en mi cabeza. La parte que me llama la atención son las supuestas condiciones que pueden convertir tu cadáver en un Strigoi.
Nacer antes de tiempo, nacer fuera del matrimonio, estar lleno de dolor y arrepentimiento, suicidarse, morir de una muerte no natural, por nombrar algunos. Nací antes de tiempo y fuera del matrimonio. Definitivamente siento dolor y sé que me arrepentiré de la forma en que traté a Beth en estos últimos meses. ¿Qué tan natural es el cáncer en términos de formas de morir? ¿Y no decidí en cierta manera suicidarme al no pagar el tratamiento? Tal vez sea porque estoy enfermo. Tal vez sea porque estoy a punto de morir, especialmente a una edad más joven. La historia de papá ha estado dando vueltas en mi cabeza desde que vino a visitarme. No he hablado con él desde entonces, pero ha estado en mi mente constantemente. Me he preguntado qué haría Beth si yo hubiera regresado de la tumba. Si hubiera regresado y me hubiera quedado con ella y los niños, sonriendo feliz durante el día y robándole la vida por la noche. Tal vez el cáncer haya llegado a mi cerebro y me haya vuelto paranoica. De todas formas, ya le dije a Beth que quería que me incinerara.